En este video vamos a resolver los ejercicios de resolución numérica del práctico número 2. El primer ejercicio nos dice que un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro cuadrado de sección interior a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Si decimos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,2 metros por segundo, ¿qué sección debería tener la cañería que debemos conectar a la anterior? ¿Y cuál es el caudal de agua que recorre la cañería? Para poder hacer este ejercicio, tenemos que tener en cuenta que el caudal que circula por una cañería, sea cual sea la sección y sea cual sea la velocidad, siempre va a ser la misma. Entonces, caudal 1 es igual al caudal 2. El caudal de la primera parte de la cañería es igual al caudal de la segunda. También sabemos que caudal es igual al área por la velocidad. ¿Y qué datos conocemos nosotros? Conocemos que el área de la primera cañería es de 1 centímetro cuadrado y la velocidad de la primera cañería es igual a 0,5 metros por segundo. Y también sabemos la velocidad de la segunda cañería, que tiene que ser 1,2 metros por segundo. El área 2 es lo que nosotros tenemos que averiguar. Entonces, haciendo esta igualación, vamos a saber cuál es el área que debería tener la segunda cañería. Q1 es igual a Q2, o sea, caudal 1 es igual a caudal 2. Área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Área 1, 1 centímetro cuadrado, por velocidad 1, 0,5 metros por segundo, es igual al área 2, que no lo tengo, por velocidad 2, que sí la conozco, 1,2 metros por segundo. 1 centímetro cuadrado por 0,5 metros por segundo sobre, pasamos nuestra velocidad al otro término dividiendo 1,2 metros por segundo. Esto va a ser igual al área 2. Nosotros podemos simplificar esto con esto y nos va a dar nuestra área en centímetros cuadrados. Por lo tanto, área 2 va a ser igual a 0,4166 centímetros cuadrados. La segunda parte del ejercicio nos pide el caudal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora, cuando calculemos nuestro caudal, es que área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2, de las dos formas podemos calcular el caudal, lo podemos calcular con cualquiera de las dos, pero en este caso, que nuestra área la tenemos en centímetros cuadrados, necesitamos pasarla a metros para poder multiplicarla por la velocidad que está en metros sobre segundo. Entonces Q va a ser igual al área en metros cuadrados, que en este caso es 0,0001 metros cuadrados, por mi velocidad 0,5 metros sobre segundo. Entonces me da un igual a 0,00005 metros cúbicos por segundo. Si nosotros queremos pasar esto a litros por segundo, tenemos que saber la equivalencia entre litros y metros cúbicos, o saber que un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Por lo tanto, si pasamos este número a decímetros cúbicos, vamos a obtener la cantidad de litros. Esto en decímetros cúbicos, tendremos que correr 3 lugares la coma, nos quedaría 0,05 decímetros cúbicos, que es igual a decir, por segundo, perdón, que es igual a decir 0,05 litros por segundo. Esto sería todo el ejercicio 1 y ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos plantea que cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura es constante? Bueno, los datos que tenemos son el volumen, que es 100 centímetros cúbicos, la presión, que son 750 milímetros de mercurio, y nos preguntaba que qué volumen ocupará. Entonces el volumen 2 sería nuestra incógnita, a una presión de, nuestra presión 2, 1,5 atmósferas. Como les decía que la temperatura debe ser constante, a igual masa también,
podemos aplicar la ley de Boyle, que nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como unidad de presión, podemos utilizar milímetros de mercurio o atmósferas. Y para utilizar alguna de estas dos, necesitamos saber cuál es la equivalencia entre estas dos. Entonces, nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos a usar milímetros de mercurio, queremos saber cuántos milímetros de mercurio son 1,5 atmósferas. Esto nos va a dar 1140 milímetros de mercurio. Ahora sí, con tres de los datos que necesitamos y nuestra incógnita, podemos calcular aplicando esta fórmula de acá. Presión 1, 750 milímetros de mercurio por el volumen 1, 100 centímetros cúbicos, es igual a 1140 milímetros de mercurio por el volumen 2, que es nuestra incógnita. Lo que hacemos es despejar el segundo volumen y vamos a tener que 750 dividido 1140 va a ser igual a nuestro volumen 2, que esto es igual a 65,7895 centímetros cúbicos. Ese sería nuestro resultado. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice que un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en el agua. Si este tiene un peso con una magnitud de 560 Newton, calcular el empuje que recibe el cuerpo. Acá que tenemos, nuestro dato es que es un cubo de 20 centímetros de arista, o sea, cada lado mide 20 centímetros, y que el peso es de 560 newtons. También sabemos que el líquido en el que se sumerge es el agua. Para calcular el empuje, ¿qué datos necesitamos saber? Si empuje es igual a peso específico del líquido por el volumen del objeto, lo primero que tenemos que determinar es el volumen y conocer el peso específico. Entonces, volumen va a ser 0,2 metros por 0,2 metros por 0,2 metros, que nos va a dar 0,008 metros cúbicos. Entonces, nosotros ya tenemos el volumen. El peso específico del agua es un dato que conocemos, que es igual a 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, o que también es igual a 10.000 newtons por metro cúbico. Esta equivalencia está bien explicada en algunos de los videos anteriores. Pueden volver a alguno de ellos y verlo por si no saben bien cómo hacerlo. Entonces ahora sí podemos reemplazar nuestra fórmula. Empuje es igual al peso específico 10.000 newtons por metro cúbico por el volumen 0,008 metros cúbicos. Esto me da un total de 80 newtons como empuje. Y sabiendo que el empuje del agua es de 80 newtons y que el peso del objeto son 560, al ser menor el empuje que el peso del cuerpo, vamos a decir que este objeto se hundiría en el agua. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice que se mide una varilla de hierro a menos 10 grados centígrados. La longitud es de 12 metros y nos pide determinar la longitud en centímetros cuando ésta se encuentra a una temperatura de 40 grados centígrados. Nos da el coeficiente de dilatación del hierro y nosotros lo que vamos a tener que averiguar es su longitud final. Ahora, partiendo de la fórmula de dilatación, en este caso es dilatación lineal, por eso vamos a decir que longitud final es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. Nuestros datos eran temperatura inicial menos 10 grados, temperatura final 40 grados, longitud inicial 12 metros, longitud final no lo sabemos,
El coeficiente de dilatación, 1,17 por 10 a la menos 5. 1 sobre grado centígrado vendría a ser la unidad. Entonces, aplicamos y reemplazamos en esta fórmula longitud final, no la sabemos, longitud final es igual, longitud inicial, si la conocemos, 12 metros por 1 más coeficiente de dilatación, 1,17 por 10 a la menos 5, 0,0000117, 1 sobre grados centígrados, por la diferencia de temperatura, que diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, temperatura final, 40 grados, menos la temperatura inicial, menos 10 grados centígrados. Por lo tanto, cuando saquemos paréntesis, nos va a quedar más. Y acá nos quedaría 50 grados la diferencia de temperatura. Ahora, continuamos. Longitud final es igual a 12 metros, me falta la unidad, metros, por 1 más 0,0000117, 1 sobre grados centígrados, por 50 grados. Aquí hay que respetar bien los términos, por lo tanto, primero lo que vamos a hacer va a ser multiplicar esto de acá, 12 metros, por 1 más este por este, nos va a dar 0,000585. Ahora sí, podemos hacer 1 más este resultado, lo que nos va a quedar 12 metros por 1,000585 y que nos va a dar un total de 12 metros, 00702 metros. Este resultado nos pedía pasarlo a centímetros. Un centímetro sería 1200,702 centímetros. Esta sería nuestra longitud final. Recuerden en estos casos siempre usar varios decimales porque las diferencias de longitudes son muy pequeñas. Si ustedes les piden un ejercicio como esto y les da una diferencia de longitud demasiado grande, revisen el ejercicio porque seguramente esté mal. Las dilataciones o contracciones siempre son muy pequeñas. Si se fijan, en este caso, la dilatación es apenas de 0,7 centímetros. Entonces eso como para tenerlo muy en cuenta, porque es un dato que siempre muchos se confunden. Y otro dato para tener en cuenta es que si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, el objeto, digamos, siempre se va a dilatar, por lo tanto, nuestra longitud final siempre va a ser mayor. Como decía, siempre y cuando la temperatura final sea mayor que la inicial. Ahora, si la temperatura final es menor a la inicial, nuestra longitud va a disminuir. ¿Por qué? Porque el objeto se va a contraer. Digamos, si está a una mayor temperatura, esto se alarga. Si está a una menor temperatura, esto se acorta. Por lo tanto, es otra cosa a tener muy en cuenta. El punto número 5, que lo vamos a hacer acá, así les muestro una diferencia entre estos dos. Vamos a tratar de que no se nos mezclen los números, así no hay confusiones. Nos dice que la tapa de una alcantarilla metálica de 2 metros cuadrados sufre un incremento de temperatura de 50 grados y alcanza una superficie de 2,02 metros cuadrados. Hay que determinar el coeficiente de dilatación. En este caso, lo que nos pide, a diferencia del anterior, es el coeficiente de dilatación. Y otra de las cosas que está cambiando es qué es lo que estamos analizando. En el caso anterior, estábamos analizando la longitud de una varilla y en este caso estamos analizando la superficie. Por lo tanto, no vamos a tener longitud final ni longitud inicial, sino que vamos a tomar superficie. Y hay algo que va a cambiar en la fórmula. Superficie final es igual a superficie inicial, que hasta ahí venimos igual, por 1 más, y acá es donde cambia, ponemos 1 más 2, porque estamos hablando de superficie, y ahora sí, continuamos igual por el coeficiente de dilatación por la diferencia en temperatura. Como podemos ver acá, agregamos este 2, porque son 2 las dimensiones en las que se está analizando. Pero en sí, el ejercicio y la fórmula es exactamente lo mismo. Lo único que en superficie
vamos a agregar un 2 antes del coeficiente de dilatación y ya vamos a ver en el próximo ejercicio que vamos a agregar un 3 porque vamos a estar hablando de volumen. Entonces tratamos de resolver. Teníamos como dato la superficie final que es de 2,02 metros cuadrados, la superficie inicial es de 2 metros cuadrados por 1 más 2 por el coeficiente de dilatación que no lo conocemos, por la diferencia de temperatura que sí nos daba. Nos decía que el incremento de temperatura había sido de 50 grados. Entonces acá directamente vamos a poner 50 grados porque es el dato que ya nos daba. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es despejar el coeficiente de dilatación. Vamos a arrancar pasando los 2 metros cuadrados dividiendo por el otro término, nos va a quedar 2,02 metros cuadrados dividido 2 metros cuadrados igual 1 más 2 por coeficiente de dilatación por 50 grados. Con esto resuelto, que nos quedaría 1,01, pasamos este 1 restando por este término, menos 1 igual a 2 por coeficiente de dilatación por 50 grados. Ahora vamos a pasar 2 por 50 dividiendo, podemos pasar directamente los dos, entonces nos quedaría 0,01 dividido 2 por 50 y esto va a quedar 0,0001 1 sobre grado centígrado. Esta ya sería la unidad de nuestro coeficiente. Por lo tanto, este es nuestro resultado. No dejen de tener en cuenta esto que les hablaba, de que cuando hablamos de superficies, tenemos que agregar siempre un 2 antes del coeficiente de dilatación. En el ejercicio número 6, para que veamos también un ejemplo de dilatación volumétrica, nos dice que un cubo de hierro presenta un volumen de 50 centímetros cúbicos a 70 grados centígrados. ¿Cuál habrá sido la temperatura si su volumen final es de 40,0089 centímetros cúbicos? Nos da el coeficiente de dilatación, que es 1,17 por 10 a la menos 5, y tenemos que resolver. Entonces, como les había hablado antes, ahora tenemos volumen final es igual a volumen inicial por 1 más, y acá es donde cambia, 3 por coeficiente de dilatación por diferencia de temperatura. Volumen final lo conocemos, es 48,0089 centímetros cúbicos. Volumen inicial son 50 centímetros cúbicos por 1 más 3 por 0,0000117, 1 sobre grado centígrado, que es nuestra unidad, por la diferencia de temperatura. Lo mismo que antes, vamos a empezar a despejar, separando bien en términos, por lo que nos va a quedar 48,0089 centímetros cúbicos dividido 50 centímetros cúbicos. Esto sería igual a 1 más 3 por 0,0000117, 1 sobre grado centígrado, por diferencia de temperatura. Esto nos quedaría 0,960178 menos 1, este 1 pasó restando, igual a 3 por 0,0000117, que ya lo podemos resolver, que nos queda 0,000351 por la diferencia de temperatura. Que la diferencia de temperatura podemos decir que es temperatura final menos temperatura inicial. Que la temperatura inicial, si la conocíamos, que era de 70 grados. Ahora sí, para seguir despejando la temperatura final, pasamos de término este número de acá. Este número, restándole 1, nos quedaría 0,039822 dividido 0,000351 igual temperatura final menos
70 grados. Sigo acá porque me quedo sin lugar. Y nos quedaría menos 1134,5299 menos 70 es igual a temperatura final. Esto nos va a quedar que la temperatura final era de 1064,5299 grados centígrados. De esta forma podemos ver que podemos calcular cualquiera de los valores que nos presentan en la fórmula y además viendo la diferencia cuando calculamos una longitud, una diferencia de longitud, una diferencia de superficie o una diferencia de volumen. Que la diferencia está en este 3 cuando se trata de volumen, 2 cuando se trata de superficie y podríamos decir que acá hay un 1, pero no lo ponemos cuando se trata de longitud. Y estos serían todos los ejercicios de resolución numérica del trabajo práctico número 3.